Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo, como siervo de Jesucristo, envía esta carta a los cristianos judíos y gentiles que ya que estaban viviendo, que vivían en la ciudad de Roma, el imperio más grande en ese tiempo, y les expresaba su deseo de ir a verlos. Y lo que nos dice en el versículo 11, antes de entrar al versículo 16, porque mire, esta clase nada más vamos a llevar 2 versículos para entender algo esencial, porque el contexto de todo del libro de Romanos habla de la justicia de Dios y tenemos que aprender y entender el fundamento sobre esto. Pero el versículo 11 nos habla Pablo, donde dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Vemos cómo Pablo tenía ese deseo, expresaba su deseo de ir a verlos y se sentía deudor para predicar el evangelio. Miren lo que dice el versículo 4, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Por qué? Porque sentía esa carga, esa necesidad, así como todo pastor debe tener esa carga por predicar el evangelio a las almas perdidas. Y estaba presto para predicar el evangelio. Miren lo que dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Recuerde de que el apóstol Pablo hasta este momento no había ido a Roma, y él envía una carta con la intención de que le conozcan primeramente a través de los conceptos, de los principios, del fundamento, de la teología que presentaba Pablo, porque para esto, bueno, ya había otros predicadores, había otros maestros, pero él como apóstol, pues estaba presentando para que cuando llegara él ahí, bueno, pues ya supieran de quién era Pablo, y conforme el pensamiento de la persona, tal es la persona, como dice Eclesiastés. Y llegamos al versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí en este versículo podríamos abundar sobre este versículo, porque aquí es donde Pablo presenta no solamente sus cartas, sino que dice que porque no me avergüenzo del evangelio. Obviamente que, imagínense, Pablo le escribe una carta a Timoteo donde le dice que no te avergüences del Señor Jesucristo ni de mí. Hay un momento en el cual tal vez, yo creo, todo cristiano, cuando comienza con esos desafíos que enfrentamos todos, de cuando nos convertimos al Señor, cuando somos rechazados por el mundo, por la familia, cuando vemos tribulaciones, y cuando no estamos preparados, no estamos firmes, pues muchos tienen esa tendencia a avergonzarse, a apostatar. Y no estoy diciendo de que no haya sido genuino su arrepentimiento, tal vez sí, pero al no entender o al no ser enseñados, pues por eso que, mire, muchas iglesias están vacías no por falta de doctrina, sino por falta de conversión, porque es necesario nacer de nuevo, porque de nada serviría llenar una iglesia pero puros inconversos. No, aquí está hablando de que Pablo enseñaba las doctrinas esenciales. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, como lo hizo en un momento Timoteo, ¿no? Que se avergonzó, pues estaba pasando por una crisis tal vez emocional, qué sé yo, pero de tal manera que Pablo lo exhorta y le dicen: aviva el fuego que está dentro de ti. Entonces, creo que todos en algún momento experimentamos un momento o una tentación de tal manera que nos lleva a querer hasta abandonar al Señor. Todos, aún los apóstoles, hubo un momento cuando pues lo abandonaron en la cruz, imagínense. ¿Quién podría decir: no, Pedro fue el que dijo: yo te seguiré hasta la muerte?
Ay, Pedrito, no sabes nada. Te voy a enseñar. Le di permiso a Satanás para que te zarandee. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Le está garantizando de que el Señor lo iba a fortalecer, pero también de que, dice, yo he rogado para que tu fe no falte, Pedro. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero que nada, mire cómo está diciendo, dice, porque es poder de Dios. Y los que, bueno, ya hemos estudiado esta carta, hemos aprendido sobre algo, sobre este poder. Este poder está hablando de una palabra yuxtapuesta, que son dos palabras en una. Hay dos reglas para que se pueda medir el poder de Dios en la Biblia. Primero que nada, en el Antiguo Testamento se menciona el poder de Dios a través de los milagros y prodigios, donde vemos como, por ejemplo, uno de los mayores milagros es lo que hizo Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Y en el Salmo 78, versículo 12, lo narra en 4 o 5 versículos, donde dice, Salmo 78, 12, dice, delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Y esto es donde se puede manifestar el poder de Dios. Es algo sobrenatural, son milagros. Y en eso sobrenatural se podía medir el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos verlo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, prodigios, resucitó muertos, sanó enfermos, pero el verdadero poder de Dios, sin minimizar todo lo que hizo, se manifiesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí radica nuestra fe. Porque si no hubiera resucitado, pues en vano sería, ¿no? Como dice Pablo en Corintios, donde dice, bueno, si no creemos que Jesús resucitó, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Comamos, bebamos y sigamos viviendo, porque pues de nada serviría creer a alguien que no resucitó. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, donde está hablando de la resurrección, porque dice, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que no creen en la resurrección? Entonces suena ridículo seguir a Jesús, creer en Jesús, pero no resucitó. Entonces vana es nuestra fe. Y aquí es donde radica el poder de Dios, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo menciona en el Evangelio de Juan, donde enseña y dice cuál es el propósito de su ministerio. Déjenme si lo encuentro. Dice, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 28, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En este solo versículo nos habla de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada dice, salí del Padre. Habla de la manifestación. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Dice, y he venido al mundo. Aquí habla de la encarnación. Primero habla de la manifestación, la encarnación. Dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. Aquí habla de la muerte. Y también la resurrección. Pero también va a hablar de la ascensión, donde dice, y voy al Padre. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y aquí se encierra todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es donde radica el poder de Dios en el Nuevo Testamento. Sin minimizar
por supuesto, todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. El término griego para poder, esa palabra poder, viene de dos palabras, dunamis dinamita y dinamo. Cuando menciona la palabra poder, su equivalente en el griego, o la definición o la traducción, habla de dunamis. ¿De dónde proceden estas dos palabras? Número uno, dinamita, y número dos, dinamo. Dinamita, creo que todos entendemos, hasta usted ve en las caricaturas TNT, ve las caricaturas como el lobo del Correcaminos, siempre anda ahí jugando con TNT y así le va. Pero el hecho es de que habla de un poder destructivo, y eso es lo que hace la dinamita, destruye, derrumba. Y para esto podemos entender de que en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, bueno, del 3 al 5, dice, pues no andamos en la carne, menciona Pablo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí va a tomar términos de la milicia y dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí, al tener el contexto, nos damos cuenta que está hablando de pensamientos, de razonamientos, de tal vez tradiciones, pueden ser, bueno, todo embona en lo que son los pensamientos, las fortalezas que están en nuestra cabeza. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo menciona en 1 de Corintios, dice que debemos de aprender a acomodar lo terrenal y lo espiritual, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Y dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, obviamente que hay un arma, la arma más poderosa, que es la palabra de Dios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y ahí está la clave, son pensamientos, argumentos, filosofías. Dice, derrumbando argumentos, derrumbando filosofías, derrumbando pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Pensamiento. La Escritura nos enseña, Pablo nos enseña en 1 de Corintios también, donde dice que cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dice, las cuales, déjame se lo leo, 1 de Corintios capítulo 1, y dice así, capítulo 2, perdón, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, entendamos, aprendamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que es el Evangelio, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no es nacido de nuevo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo que un hombre crucificado, sangrando, flagelado, es mi Salvador? Eso creo que si hubiéramos estado ahí en ese momento ahí de la crucifixión, también lo hubiéramos negado, porque va en contra de nuestro pensamiento. ¿Cómo es que Él es nuestro Salvador? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, los hijos de Dios, juzgan todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que Dios nos ha revelado, que es el Evangelio. Ahora, sigue diciendo, regresando a 2 de Corintios,
Y déjame otro versículo, dioquis o gratis. En 2 de Corintios, capítulo 4, donde dice, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Habla del Evangelio. Pero tenemos este tesoro, que es el tesoro, el Evangelio, la revelación. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué son vasos de barro? Nosotros. Somos vasos de barro. ¿Por qué no somos vasos de oro? Porque no, somos barro. Fuimos tomados de la tierra. ¿Por qué no uno de plata? ¿Por qué no uno de porcelana? No, porque habla de lo más humilde. Porque tenemos este tesoro, tenemos el Evangelio en nosotros, en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es esto? El Evangelio son los argumentos, son los pensamientos de Dios que están plasmados en este libro. Regresando a 2 de Corintios capítulo 10, repito el contexto, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y aquí es donde aplica dinamita, derrumba nuestros pensamientos. Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo, que sabía mucho, porque era un fariseo y tenía todo el conocimiento de la Torá, tenía que sabérselo de memoria, pero resulta que el Señor Jesucristo le dice, pues sabes mucho, pero necesitas nacer de nuevo. Y él no entendía en ese momento. Dice, ¿acaso tengo que entrar al vientre de mi madre? No, no estás entendiendo. No, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo será esto? Él pregunta, bueno, es que así como sopla el viento, ¿ves que sopla el viento? Así también el Espíritu Santo sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo cuando viene la revelación de parte de Dios, nos hace entender, nos derrumba nuestros argumentos, de tal manera que ahí Nicodemo lo estaba procesando. Entonces, y ahí en esa misma conversación el Señor Jesucristo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, no te sientas especial, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, no tiene que cumplir la ley, no, necesita solamente creer. Y ahí le derrumba el argumento de la ley, de lo que es la tradición, como enseñaban los fariseos, que es, derrumba los argumentos. Pero al mismo momento, esta palabra, dinamita o dunamis, que viene, como le digo, son dos palabras, tiene el poder de dinamo, que significa es el poder constructivo. Derrumba los argumentos, pero al mismo momento, nada de que se espera una semana, 2 semanas, obviamente que lo evaluamos, lo calculamos y decidimos en nuestra alma. Recuerde que en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, en nuestra alma es donde razonamos, pensamos. El alma usa tu cerebro, usa tu mente para que evalúes, pero el que está decidiendo es tu alma. ¿Me estoy explicando? El alma es lo que está dentro del cuerpo, ¿sí? Es la esencia. En el alma están las emociones, está la voluntad, está el intelecto y está la decisión. Tú decides. Por eso Él viene por tu alma, Él no viene por tu cuerpo, porque el cuerpo ya está corrompido por el pecado. Vuelve a volver al polvo. Entonces, Él nos habla al alma y en el alma nosotros decidimos. Y en ese momento, Nicodemo calculó, tiene sentido lo que me está diciendo, porque lo que Dios no nos lava el cerebro, bueno, nos lava a todos con su sangre preciosa, pero no nos lava el cerebro como tontitos, oye, ya los convencí, ya los transié. No, cada quien decide, y decide de acuerdo al intelecto que tenemos, sean sabios o sean que no tengan estudio, porque esto no se necesita mucho estudio. La paga del pecado es muerte. ¿Qué no entiendes de eso? ¿Quién no ha pecado? Se siente uno deudor, se siente uno sucio delante de Dios, entonces necesito eso. Y en el mismo momento que se lo acepta, es donde es el poder de Dios, el Evangelio.
que produce en nosotros el nacer de nuevo. ¿Qué hizo? Una caminata, una reliquia, y mató cerdos para darle una reliquia. No, simplemente creyó. No tenemos que subirnos a la cruz porque eso ya lo hizo Jesús. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Eso es el poder de Dios. Es el poder de Dios que usa dinamita para derrumbar nuestros argumentos. No, es que esta es la religión que me dejaron mis padres. Es que yo tengo que hacer esto. Es que no es por obra la salvación. No es por obra la salvación, pero vamos a ser juzgados por medio de nuestras obras. ¿Ve la diferencia? Ok. Así también en esta palabra yuxtapuesta está dinamo, que construye. Bueno, terminando con el versículo 5 de 2 Corintios 10, dice, derrumbando argumentos y toda altivez, prepotencia, jactancia. No, ¿qué no sabes quién soy yo, Dios? Soy tu hijo. Tú necesitas salvarme porque tú eres amor. No. Dios no va a forzar a nadie a irse al cielo, porque Dios demanda que crean primero, después el arrepentimiento, después confesión. Es una secuela y se da naturalmente. Dios no te está pidiendo que te arrepientas y que después creas. No, porque creo, me arrepiento. Porque creo, entonces hago frutos dignos de arrepentimiento. Porque creo, me convierto al Señor. Está bien simple. Yo no estoy añadiendo nada a la salvación. La salvación es simplemente creer. ¿Ya creíste? Entonces es un proceso natural. Cuando nuestros niños están creciendo, ya caminan, es porque ya es un proceso natural. Están aprendiendo y lo van haciendo algo natural. ¿Me explico? Ya hablan, ya evalúan, calculan, porque van creciendo. Pero es así una salvación también. El que nace de nuevo, en ese momento no lo sabe todo, ¿cierto? Yo no sabía nada del Evangelio. Simplemente creí, me arrepentí. Y en ese momento el Señor fui entendiendo. Cuando me regalaron mi primer Biblia, la empecé a leer. En un día me leí Génesis. Y todo lo estaba entendiendo. ¡Wow! No, pues wow, dijo el perrito. Lo estaba entendiendo. Entonces esto tiene sentido. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él no está hablando algo de Marte, allá como están de las constelaciones. No, nos está hablando algo terrenal. Para que evaluemos en lo terrenal. Y que nos demos cuenta que pecamos en lo terrenal. Pero que trasciende a lo espiritual. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué es lo que necesita la salvación? ¿La carne? No. Lo espiritual, porque estamos muertos espiritualmente. El Señor Jesucristo dijo, no, ¿quién entiende que mi palabra es espíritu y es verdad? ¿Qué es lo que trae vida? Cuando dice dinamo, habla de construir, porque al mismo momento que el Evangelio derrumba mis argumentos, de que no soy salvo porque voy a la iglesia, de que no soy salvo porque hago buenas obras, o porque pertenezco a una organización religiosa, o porque... No. Eres salvo porque has creído en el que se subió a la cruz y me dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Has creído, si ya creíste, eres salvo. Ahora, ¿por qué eres salvo? Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, porque si dices que crees, pero no haces, no te engañes. Simplemente hiciste una parte. Pero para que se concluya la salvación completa, está el proceso de la santificación. Y esa santificación es el proceso del Espíritu Santo ya en nosotros, y que nosotros voluntariamente permanezcamos, mantengamos, obedezcamos, retengamos el Evangelio, porque somos vasos de barro y necesitamos retener. Un vaso agrietado no va a retener. Por eso dice, habla de los odres nuevos. Un odre viejo no puede retener porque está agrietado y se va a vaciar el vino. Dice un vestido viejo, pones un paño nuevo, va a rasgar uno del otro y se van a perder los dos. Necesita que nacer de nuevo la persona. Cuando nace de nuevo, recibe la capacidad de retener el Evangelio. Y es lo que está haciendo Pablo. Derrumba nuestros argumentos con el Evangelio, pero también edifica el cuerpo de Cristo en nosotros. Edifica el templo de Dios en nosotros. Ya no necesito, por eso dijo el Señor Jesucristo, ese templo en 3 días lo voy a derrumbar.
Y todos se enojaron. Tantos años que se tardaron en construirlo. Toda falta ahí una pintada y todo eso. Y dices que en 3 días. Es que no estaban entendiendo que hablaba de los 3 días de la resurrección. En 3 días lo levantaré. Porque ya no necesitaban las 4 paredes para que estuviera el lugar santísimo. Ese lugar santísimo pasó a ser el cuerpo. La iglesia es el cuerpo donde habita la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice Padre, le dijo Señor Jesucristo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y cuando dice, es necesario que yo vaya al Padre y ruegue al Padre que envíe al Consolador, y que Él tomará de mi Padre y tomará de mí y de mi Padre, y vendremos a hacer morada en Él. Y ahí está. El mismo momento que derrumban nuestros argumentos, también el mismo momento que construye el templo de Dios en nosotros. Bien sencillo. El creador de todas las cosas, ya quedamos embarazados de la nueva criatura. Porque su palabra, y lo digo con mucho respeto esto, la palabra es el esperma de Dios, es la simiente de Dios, incorruptible. María quedó embarazada cuando dijo amén, creyó. Ella no tuvo que ir, no, ahorita vengo, Ángel, espérame tantito, dile a Dios que me espere tantito, deja que voy, que termino la universidad. No, ella, aquí está la sierva del Señor, con humildad, reconociendo, ¿qué quieres que haga? No, simplemente el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazado. Y es el Espíritu Santo que viene sobre nosotros y quedamos embarazados de la nueva criatura. Hombre o mujer, espero y lo entiende espiritualmente. Nacemos de nuevo. En el cuerpo estamos envejeciendo. ¿Quién dice? No diga mejor. Pero todos estamos envejeciendo, más la nueva criatura apenas va creciendo. Y aquí no importa si eres rico, eres pobre, gordo, flaco, como seas, la nueva criatura apenas va comenzando a crecer. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús es ambas cosas, el dinamita y dinamo. Versículo 17, regresando a Romanos. Mire, ya le compartí el primer versículo, pero va conectado. Lo repito, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es para ser rico, no es para conquistar el amor de mi vida, no es para, no. Aquí dice para salvación. Ni siquiera es para curarte de una enfermedad el Evangelio. No, porque para curar una enfermedad hasta la talla no te ayuda. Pero para salvarte de tus pecados, el Señor Jesús se tuvo que subir a la cruz y morir por nosotros. Y eso es el Evangelio, hermanos. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Aquí no dice, no a todo aquel que cree, que vende reliquias, que hace... No, el que cree solamente, no necesita hacer nada. El que cree, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque para ellos era la promesa. Pero dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le ha recibido, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de sangre, sino de Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo. ¿Me estoy explicando? Ok, dice, también al griego. Aquí ya vemos cómo Pablo está aplicando la salvación a los gentiles. Lo que se conoce como de tal manera amó Dios al mundo, sin hacer acepción de personas, no solamente a los judíos, sino también al griego, al gentil, está hablando. Todos los que no somos judíos somos gentiles. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabía que este versículo ha sido tan radical en algunas personas que hicieron la diferencia en sus vidas y en la historia, como Martín Lutero fue uno de ellos? Y ahorita lo vamos a ver. El Evangelio produce justicia. Esta palabra significa vestidura correcta. Obviamente que hay muchas aplicaciones. Justicia es verdad.
Pero justicia, lo que nos da la definición de esta palabra en griego, significa vestidura correcta. La Biblia nos enseña que todos estamos desnudos delante de Dios. ¿Se acuerda desde que Adán y Eva pecaron? Que desde que pecaron se vieron, porque primero andaban como los niños, como los bebés inocentes, y que empiezan a caminar sin el pamper y andan corriendo y uno hasta le da risa el niño, pero no los ve con malicia. Y ellos tampoco se andan avergonzando. Ay, vete para allá. No, porque hay inocencia. Es la etapa de Adán y Eva en el Edén, en la inocencia, porque no había pecado, no había maldad. Pero después viene la conciencia. ¿Cuándo? Cuando pecaron. Después de la inocencia viene la conciencia. Cuando ya el ser humano ya entendió, la conciencia es como, déjenle digo, es el juez insobornable que viene a ser morada en nosotros. Nunca lo había presentado así, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque el juez insobornable, la conciencia, tú no lo puedes engañar. Puedes como que medio burlarla, pero no te hagas. Por ejemplo, por eso se llama un juez insobornable. ¿Por qué? Porque tú podrás mentir a todos, pero no te puedes engañar a ti mismo, a menos que estés así loquito, ¿no? Pero tú no puedes engañarte a ti mismo. Por ejemplo, yo puedo narrar un acontecimiento, aquí está mi hermano, que tuvimos en la niñez. Y yo puedo decir, no, es que pasó esto. Y él dice, no es cierto, ni estabas ahí. Y yo puedo creer que sí estuve ahí. Pero mi conciencia me dice, no te hagas, lo oíste de alguien más y te hiciste partícipe. Y quieres creer de que estabas ahí. Es un ejemplo, amén. Pero la conciencia nos dice, no te hagas. Uno podrá presentar una apariencia delante de los demás, pero nuestra conciencia dice, no te hagas. ¿Por qué predicas? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué das? ¿Por qué dices que oras? Esa es nuestra conciencia. ¿Me estoy explicando? Y no lo podemos sobornar porque Pablo lo dice aquí en Romanos capítulo 2. Mire lo que dice, porque versículo 14, 2:14 dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, o sea, no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, por ejemplo, hacer cosas buenas, el obedecer a Dios, el someterse a sus padres, el amar a su esposa. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, como una buena conducta, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ese juez insobornable que mora dentro de nosotros, en todo ser humano, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, sus pensamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, regresando a lo que fue ahí en el Edén, vino cuando pecaron, en ese momento se abrieron sus ojos. Recuerden de que en ese momento ellos estaban en el Edén, no solamente algo literal de un jardín hermoso, pero también estaban en otra dimensión. Déjenme se lo explico. En una dimensión espiritual, porque no había maldad. En ese momento, cuando se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Vino la conciencia en la cual dijeron, hemos pecado. Así como abrió la boca, así lo hizo Eva. Y le vino la conciencia. Y vio su cuerpo y sintió vergüenza. Eso se llama que no tenía una vestimenta, la vestidura correcta. La inocencia, no había maldad, pero cuando vino la conciencia, probaron del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque no había mal, conocían el bien, pero les faltaba el mal. Cuando comieron del fruto del árbol prohibido, en ese momento se abrieron sus ojos, una sola mordida bastó, porque eso es desobediencia. Ellos no tuvieron que andar vendiendo el fruto ahí en el tianguis, no, con una sola mordida pecaron, ¡pum!, se cayó todo. De tal manera que en ese momento se dieron cuenta y pan y cocen hojas de higuera
Eso se conoce como religiosismo, porque tratan de cubrir su pecado, su desnudez, para acercarse a Dios. Eso es lo que hace la religión. Hacen obras. La religión significa obras, algo repetitivo para cubrir mi pecado. Amén. Ahora, cuando cocen hojas de higuera, viene Dios. Dice que se pasea ahí en el jardín. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Es que la mujer que... Ahora, Dios ya sabía, sino que él ya sabía lo que había pasado, sino que le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera y que no que se justificara, sino que reconociera su culpa. Entonces, en ese momento, Adán y Eva, el pecado produjo la injusticia. Repito el versículo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué significa esto? De que es a través del Evangelio que me doy cuenta de que soy pecador. Pablo dice, yo no sabía que esto era malo hasta que leí la ley. Esto es malo y ese conocimiento me mató. Por eso dice, la palabra mata. Y algunos lo interpretan, no estudies tanto, te va a matar. Mira, no, él dice, el conocimiento me mató, pero al mismo momento el conocimiento, el Evangelio me trae vida. ¿Amén? ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Dice, cuando ellos pecaron, en ese momento el pecado produjo la muerte. En ese momento el pecado también produjo la injusticia, lo que es lo opuesto a la justicia. La justicia es la verdad. Lo opuesto a la justicia es la injusticia. Y mire, para adelantar un versículo más, el versículo 18 dice así, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, la venganza de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto va a cobrar sentido. ¿Por qué? Bueno, esa es la otra clase que viene. Pero es a través del Evangelio que me doy cuenta de que he cometido pecado. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón, ¿qué fue lo que le presentó Moisés? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Deja ir a mi pueblo. Y en ese momento él dijo, no quiero. La arrogancia, la prepotencia. Pero también en ese momento él se dio cuenta por las consecuencias que estaba viviendo, por el granizo, los piojos y todas las plagas. Él dice, yo he pecado. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios le dio entendimiento de que había violado los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios, uno solamente, deja ir a mi pueblo. Es todo. Y eso, por eso dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hay un pleito de Dios contra todo el ser humano, todo. El hecho de que estemos viviendo en la dispensación de la gracia, eso no anula la ira de Dios contra el ser humano. Por eso estamos viviendo gracia. Pero en sí, hermanos, el pleito sigue estando contra nosotros. Cuando nacemos de nuevo, ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a su Hijo en nosotros. Porque Él es nuestro Salvador. Somos Cristo, somos Cristos pequeños. Pero la ira sigue estando contra nosotros. Por eso dice, el que retenga, el que persevere, el que guarde, el que retenga. Porque el que abandona, no porque Jesús nos abandone, sino que nosotros deliberadamente digamos, no, ya no quiero nada con Jesús. Entonces viene la ira de Dios. Voy a dar unas enseñanzas ahí en Nebraska y en Kansas City sobre esto. ¿Cómo va a venir la ira de Dios? ¿Cómo viene la ira de Dios con todos aquellos que apostataron en su último momento? En su último momento donde ya estaban para recibir la gloria de Dios en su muerte, a través de su muerte. Pero dijeron, no, mejor me regreso a mis ídolos. Quizás vino la ira de Dios en ese preciso momento, porque abandonaron a Jesús. Cuando regresando a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En Hebreos 4:13 dice así,
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe dónde andábamos anoche, hoy en el día. Él sabe todo. Y eso, con temor y temblor, eso debería producir en nosotros temor y temblor, hermanos. ¿O no? Eso nos debe ayudar. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Algunos, aunque no se dan cuenta, sus ropas viejas, llevan vestimentas religiosas. Algunas ya son viejas. ¿Por qué? Porque son de tradiciones. Ya trae la del abuelito, la usa el abuelo, el abuelito, y luego el papá, y luego el hijo. ¿Qué nos están presentando? Esta es la religión de mis padres. Póngasela, mijo. Y se la pone uno. Y se siente a gusto, apestoso, todo rasgado, pero uno anda como todos, pues todos andan igual. Por eso la injusticia habla de unas vestiduras que no son correctas. Lo que es la justicia significa vestiduras correctas. Vestiduras de religiosidad. Por ejemplo, ya expliqué que las hojas de higuera representan lo que es la tradición o la religión, sea de cualquier religión que sea, pero es lo que nos acerca, porque todas las religiones, todas las religiones hablan de hacer obras. Haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Y el Señor Jesucristo nomás nos dice, cree y vivirás, cree y vivirás. Por eso habla de una relación personal con Jesús, no una tradición, no una religión. Pero siempre estamos luchando, porque mire, usted y yo no queríamos estar aquí. ¿Cuántas veces nos predicaban? No, en la religión que me daban mis padres, yo solo, yo puedo hacer esto, porque yo no soy tan malo como este, yo no soy como esto. Y nos comparamos en nuestra religiosidad de que nosotros no estamos tan sucios. No, ella sí necesita. Este sí necesita, o hasta que deje del alcohol, o hasta que deje esto. Y no, hermanos, simplemente creer. Porque mire, usted no fue a Alcohólicos Anónimos para dejar de tomar. Usted simplemente creyó. Digo, los que dejaron de tomar, los que siguen tomando, pues arréglense con el Señor. Pero es donde viene el poder. Dice, no recibiste un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros nos capacita para decir no al pecado, no a la tentación, no a la ira. Porque la ira del hombre no es la misma que la ira de Dios. Ahora, pero sus trapos de inmundicia, por ejemplo, los trapos de todo, que todo ser humano antes de Cristo, por supuesto, son trapos de inmundicia. Aún así, haga buenas obras. Hay personas que son buenas personas, que lo único que les falta es ser cristianos. Pues nada más. Nada más. Con eso no entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no está escrito. ¿Se acuerda de esa enseñanza? No está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Esos simplemente son trapos de inmundicia. Y estudie lo que significa trapos de inmundicia y se va a dar cuenta que es algo abominable delante de Dios. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo da un ejemplo en cuanto en una parábola y menciona Mateo capítulo 22 y dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque una parábola daba un ejemplo natural para dar una enseñanza espiritual y era para que lo entendieran los más pequeños. Amén. O los que aún así sabios o no sabios, dice la Escritura. Dice, el reino de los cielos es semejante, aquí hace la comparación, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y entiéndase que aquí el rey está hablando del Padre Celestial, que su hijo va a tener las bodas del Cordero. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas,
Mas estos no quisieron venir. Dijeron, Nel. Volvió a invitar a otros siervos, diciendo, volvió a invitar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entiéndase lo que hicieron con los profetas del Antiguo Testamento. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué? Porque menospreciaron. Dice, y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto se conocería como el evangelizar a toda criatura. Y a ir a ser discípulos a todas las naciones. Dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, aquí hacemos un paréntesis para tomar algo cultural, algo contemporáneo, porque es que los oyentes entendieron perfectamente. Porque en ese tiempo estamos hablando de un rey. Significa que tenía recursos ilimitados. Tanto así que usted sabe que cuando lo invitan a usted a una boda, hasta le dicen de qué color va a ir. Porque a la novia se le antojó que de rosa. Y todo de rosa. Todo de tal manera que, bueno, usted va de rosa, imagínese. Nunca se ha vestido de rosa, pero tiene que ir porque por honrar al rey, honrar a la novia, honrar al novio, porque pues ahí es una ocasión especial. Y no solamente eso, sino que usted no puede decir, no, es que no tengo. No, es que el rey tenía los recursos suficientes para darle una vestimenta nueva. Y la Escritura nos enseña que somos revestidos de Cristo. Y nadie puede estar a las bodas del Cordero si no ha sido revestido de Cristo. ¿Me estoy explicando ya? Me cobró sentido ya, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, sino que tenía espacio suficiente para que vengan todos, todo el mundo. Pero no todos vinieron. ¿Se da cuenta? Por eso habla de los que no vinieron, así les va a ir. Los que fueron invitados, dice que cuando usted presenta el Evangelio y dice la gente que no, el mismo Señor Jesucristo dice, no te rechazaron a ti, sino que me están rechazando a mí. Y simplemente, porque nuestra labor no es de convencerlos, es de presentarles el Evangelio. Porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no lo aceptaron a Él. ¿Cuál es el pecado? No dice los pecados. ¿De dónde andabas? ¿Qué esto, qué el otro? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué? No. El pecado imperdonable es no aceptar al Señor Jesucristo. Y eso se manifiesta cuando no reciben al Espíritu Santo, porque la única manera de recibir el Espíritu Santo es aceptar el sacrificio de Cristo. No hay otra manera. Usted no puede ir a la tienda a comprar Espíritu Santo. No, ese es un regalo, es un don de parte de Dios. Después de que usted creyó, después de que usted se arrepintió, después de que usted se convirtió. Amén. Ahora, en este caso, vemos cómo el rey tenía recursos ilimitados para darle vestimentas a todos. Cuando entró el rey, imagínese, hola, ¿cómo estás? Familia Monsiváis, ¿cómo está? Qué bueno que está por aquí. Todo bien. Qué bueno que viniste. ¿Ya ves, viene? ¿Ya te casaste? Sí. Bueno, ya, a todos los va saludando. Pero, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo, cuando vinieron a apresarlo, vino Judas junto con ellos y le dijo,
¿Qué, amigo? ¿Qué onda? ¿Really? ¿Me vas a entregar? ¿Estás vendiendo tu salvación por 30 monedas de plata? Amigo, ¿qué tienes conmigo, amigo? Le dijo el Señor Jesucristo a Judas, así lo menciona, amigo. ¿Se acuerda? El mismo Evangelio de Juan, él menciona, dice, vosotros ya no son adversarios, pero lo menciona en Juan capítulo 15, dice, porque no son siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, su amo. Dice, yo los llamaré amigos, porque no me escogieron ustedes a mí, sino que yo fui el que los escogió a ustedes. ¿Por qué? Porque les reveló. Bueno, eso ya es otra enseñanza también que, bueno, ahorita lo vamos a través de este libro de Romanos va a entender mucho sobre la elección de Dios. Cuando él viene, ve un amigo que no estaba vestido de bodas y dice, lo llama amigo, dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué significa? Él no tenía argumentos ya. Su justificación de estar ahí, porque seguramente, como a todos, le proveyeron la vestimenta nueva, el Evangelio. Porque es a través del Evangelio que nos reviste de Cristo. Y él dijo, no, yo con esto no está tan... ¿Qué día es mañana? Mañana es día primero, mañana me toca baño. ¿Lo necesite o no lo necesite? Cada mes me baño. Pero él dijo, no huele tan mal, no está tan sucio, está unas manchitas ahí del mole, qué sé yo, pero no está tan mal. Él argumentó que con su religiosidad, con sus obras, él decía, con esto yo la hago y puedo pasar igual que los demás, pero dice el Señor y dice el pastor. ¿Por qué? Porque recuerde que tenemos que estar revestidos de Cristo. Él es el que vistió a la novia. Él es el que proveyó la vestimenta blanca, pura y sin mancha a la iglesia. Por eso tenemos que ser revestidos de Cristo. Tenemos que nacer de nuevo, si no, no podemos entrar al reino de Dios. La invitación es para todos, pero para que usted entre, usted tiene que presentarse con la invitación. Si ha ido al lugar, es que se me quedó en el carro, no, vaya por ella, si no, no pasa. Yo conozco al presidente, no importa, tráigala. Mi indicación es de que aquí no pasa nadie sin esa invitación, sin ese sello. Usted no puede entrar a cualquier país si no lleva el pasaporte sellado de esa nación que le están dando permiso para entrar. Ahí no va a haber frontera, no. Tiene que haber, ahí aquí ya se la brincó, nos la brincamos, qué sé yo, nadó, cómo se llegó, ya está aquí. Y aquí le presentaron el Evangelio. Pero un día, nadie puede entrar al reino, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y dice también el Señor Jesucristo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. No importa cuánto dinero tengas, cuánto conozcas, qué tan fuerte te sientas, cuántas obras has hecho, nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Yo creo, sí, a lo mejor estás creyendo, pero la iglesia está llena de creyentes, pero no todos son nacidos de nuevo. Porque muchos que estuvieron siguiendo, multitudes seguían al Señor Jesucristo. 3,000, 5,000, que acá 6,000, que una campaña de evangelio. Y el Señor dijo, sentía tristeza y dolor porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Una multitud. Eran creyentes. Así como muchas iglesias que abarrotan cuando viene un evangelista o viene su predicador favorito. Pero no todos son nacidos de nuevo. Es más, me atrevería a pensar de que, bueno, ya la seguimos. Dice esta parábola, ya para avanzar, y dice, entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerda que le enseñé sobre esto? ¿Qué significa esto? Esto no es para los de afuera. No, esos van al lago de fuego. No, aquí está hablando de una persona que estuvo en la iglesia,
que estuvo haciendo obras de caridad, que venía y diezmaba, qué sé yo, hacía obras. Yo te seguiré, pastor, donde quiera que vayas, yo esto, yo lo otro, yo pongo ahí mi Facebook, ahí casa de oración, así, qué sé yo. Pero esta persona cree que por las cosas que está haciendo va a entrar al reino de Dios, pero nunca se revistió de Cristo, nunca nació de nuevo. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque cuando venga el arrebatamiento y esa persona se quede, va a crujir los dientes de coraje. Tanto tiempo que estuve aquí, yo sí fui invitado. Hay aquellos, mira, aquellos te menospreciaron. Sí, pero ¿de qué serviría tus obras si nunca te arrepentiste? Si nunca naciste de nuevo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque habla de esa rotura, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Tenemos que nacer de nuevo, como también habla del vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo habla de su Espíritu Santo en un odre nuevo, y los dos se conservan. Es la sinergia de Dios. Dos elementos, lo natural y lo espiritual, para que llegue a ser, nosotros estamos reteniendo el aceite, o el vino, perdón, en este caso el vino, estamos reteniendo el vino nuevo, habla del Espíritu Santo, viene a ser, y los dos se mantienen juntamente. La justicia de Dios, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Tenemos que nacer de nuevo, y eso es lo que produce el Evangelio, la justicia de Dios. Somos revestidos de Cristo, obtenemos una vestimenta nueva, blanca, pura y sin mancha. Dios es justo, ¿cierto? Todos lo sabemos. Sin embargo, también Dios demanda que seamos justos. ¿Se acuerda del justo Lot? De Job, cómo era justo. Él quiere que seamos justos. Igual, mira, en todo aplica la justicia. Dale a César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Bien sencillo. Ser justos con nuestros hijos. Ser imparciales. No ser apaciguadores. Tú vete para allá y tú vete para acá. No. Enseñarles lo justo. Si tienes un negocio, sé justo. Paga su salario. Aunque te quedes sin nada, paga su salario, paga esto. Y bueno, porque eso habla de justicia, habla de lo justo. Dios nos provee de justicia. Porque dice la Escritura, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso ya lo vamos a ver en Romanos capítulo 3. Porque primeramente, recuerden de que Pablo se está presentando como el fiscal acusador, es el secretario de Dios. Escuche la enseñanza pasada. Pablo es el secretario de Dios, pero también es el fiscal acusador, porque él está escuchando a Dios y él va a presentar las acusaciones. Cuando en un juzgado se presenta, hay un juicio, está el juez, está el condenado, está su abogado, pero está el fiscal acusador, quien está representando a la ciudad tal vez. El fiscal acusador está representando la ley, donde dice la ciudad de Fort Worth contra Armando Monsiváis, que violó la ley al llevarse ahí qué sé yo, unos viejitos ahí, y estaban cieguitos ahí frente de la escuela, y decía cieguitos, 5 millas por hora, usted pasó, yo pasé como si nada. Entonces aquí el fiscal acusador va a presentar la acusación. En todo juicio debe estar el fiscal acusador, quien está condenando, porque está defendiendo lo justo. Y Pablo va a presentar al ser humano, a toda la raza humana, a toda la humanidad, con 3 pecados: la idolatría, la hipocresía y la religiosidad. Y eso lo vamos a ver. Ahora, Dios provee de justicia, porque ahora, aparte de la ley, ya después, aparte de las acusaciones, la condenación, Pablo dice en Romanos 3, ya me estoy adelantando, pero mire lo que dice.
dice el capítulo 3, donde dice, no hay justo ni aun uno, nadie es inocente, todos somos culpables. Dice versículo 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, a través de la palabra de Dios, el evangelio. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la condenación, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, lo que anunciaban desde el Antiguo Testamento las sombras y figuras de aquel que había de venir. ¿Quién? Nuestro abogado, nuestro Salvador, dice por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué necesitamos hacer? Creer, nada más. Creer en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, mire cómo la palabra de Dios primero nos derrumba nuestros argumentos, ya entendimos que es el poder de Dios, pero también el evangelio produce, cuando creemos, nos arrepentimos, nos convertimos, confesamos su nombre y damos frutos dignos de arrepentimiento. Aquí es donde ya la persona se considera nacida de nuevo por el simple hecho de creer. Estas 7 palabras dieron origen, repito el versículo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 7 palabras. Estas 7 palabras dieron origen a la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero las experimentó personalmente. Él primero omitía el libro de Romanos, pero cuando le hizo clic, lo leyó, lo meditó y se dio cuenta que necesitaba vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Para ser justos delante de Dios se necesita fe. Creer en su justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Y se sigue manifestando la fe para vivir. Mire, se necesita fe para nacer de nuevo, pero también se necesita fe para retener, guardar, obedecer. ¿Cierto? Mire, el pan de vida produce en nosotros la salvación, que es su carne. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. Ahora, Él dijo, yo soy el pan de vida. Primero, comemos el pan. Y eso nos produce la salvación. Que entiendas de su palabra. Pero también necesitamos de su palabra para nutrirnos, para crecer. Porque una persona que dice, ok, ya, nací de nuevo, y no hizo nada, no leyó, no buscó, no hizo, nada, se quedó inerte, teniendo la posibilidad. Recuerden que la salvación no es por obras, y ni por obras tampoco se va a sostener la salvación. Déjenle explico. El que estaba crucificado a la izquierda, él no tuvo que hacer nada, él simplemente creyó. La salvación es por creer solamente. Pero nosotros no estamos crucificados, estamos juntamente crucificados en Cristo Jesús. Pero también recuerde que el Señor Jesucristo dice, por cuanto no le diste un vaso de agua a un profeta, no le diste esto, no atendiste al huérfano, no atendiste a la viuda, no le diste de comer al hambriento, no hiciste esto, tampoco yo, porque por las obras también vamos a ser juzgados. ¿Me estoy explicando? Ahora, las obras para la salvación no, porque es una evidencia de que estás reteniendo, estás guardando, estás obedeciendo la palabra de Dios. Por eso se necesita el pan de vida, no solamente para la salvación, sino para la nutrición e ir creciendo, madurando. Si no, muchos están en las iglesias así, nanitos, bombayes, así, no crecen, o estáticos, llegan, se sientan, y se van. Pero no produce nada. Pero lo que produce, el Señor dice que Él pone el querer como el hacer, pero tampoco nos forza. Tú decides.
Y la frase del pastor dice, yo enseño. Ahora, el hecho de que yo diga, yo enseño, usted decide, no me estoy desligando, porque estoy haciendo. Yo estoy haciendo mi parte. A usted le corresponde hacer su parte. Escuche la enseñanza de ayer. Hay una responsabilidad en el pastor, sí, pero también hay una responsabilidad en las ovejas. Aleluya. Para ser justos, mas el justo por la fe vivirá. Delante de Dios se necesita fe, creer en la justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Se sigue necesitando la fe para vivir. La fe se ve, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras, lo dice Santiago. Dice, en cambio, la vida y en una constancia comunión con Dios, porque los demonios también creen. Muéstrame tu fe con tus obras y, bueno, ya lo entendimos. Y esas obras, muéstrame tu fe con tus obras constantes. Porque mire, el fruto del Espíritu, cuando habla Pablo ahí en Efesios, dice, el fruto del Espíritu, aquí está hablando de que una persona no se esfuerza para hacer lo que por naturaleza ya recibió. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido de Dios tiene una nueva naturaleza. Y con esa nueva naturaleza está hablando del fruto del Espíritu. Para nosotros no se nos debería de hacer difícil manifestar hacia los demás, no a nosotros mismos, el amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. ¿Por qué? Porque esa ya es la nueva naturaleza. Si usted está batallando, es que usted no se haga. Usted no se le debe de hacer difícil ser paciente, porque Él ya nos dio paciencia en nosotros, tenemos que ejercitarlo. O usted no puede decir, no, yo no quiero paciencia, estos muchachos me desesperan. No, tranquila, relax. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia de mi matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y en eso usted, sí es cierto, ya me dio las armas, me capacitó, me fortaleció. ¿Qué necesito hacer? Dar el paso de fe. Se necesita la fe para la salvación. Se necesita la fe para seguir en armonía. Y se necesita la fe para seguir en constancia. Porque la fe se ve. ¿Se acuerdan cuando ahí en uno de los evangelios menciona que unos hombres hicieron un hueco en el techo? Porque el Señor estaba enseñando ahí una multitud, pero pues ya no había lugar y cómo podían traer ese inválido, y hicieron un hoyo y descendieron, y Jesús dijo, y vio la fe de ellos, porque la fe se ve a través de las obras. Me estoy explicando, como evidencia, no para salvación, como ya enseñé, algo constante. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, porque, mire, vamos a decir, usted va a decir que ya nació de nuevo, pero dice, por la fe vivirá, tiempo futuro. Porque si usted dice, no, yo creí, ¿cuántos no se ha topado usted donde dice, no, yo iba a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Te falló Dios o qué? No, tú le fallaste a Dios, porque no permaneciste. ¿Sabe por qué muchos regresan a su catolicismo, o regresan a su iglesia, o regresan al mundo? Porque no, vamos a decir, de la religión católica, que vino aquí un día y como que estaba así que incómodo, que sí, pero el evangelio hizo su efecto. Entró, dividió el alma y el espíritu y le atravesó. Y en ese momento creyó, y gozoso, aleluya, gloria a Dios, y se puso una vueltecita para el Señor. Pero en cuanto salió, vio a su enemigo, o en cuanto salió, vio a la muchacha que le gustaba. Vio en cuantos, y era casado por eso. Y resulta que dice, pero resulta que no permaneció. ¿Qué pasó? No creyó, sí creyó, pero no pudo permanecer. Y dice la Escritura, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. A ver, pastor, ya me confundió. Entonces, ¿la salvación es por obras? No. Es simplemente creer, pero porque he creído me mantengo
fiel, se necesita por la fe. Por la fe vivirá, porque sigue creyendo, no es algo que ya creí, ya quedó así, salvos y salvos para siempre. No, compadre, no, tienes que seguir adelante, porque el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo hasta la muerte y muerte de cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, tenga fe, porque Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. No importa escasez, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo no creado. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso, ¿o no? Nos ayuda a crecer, hermanos. Mire, tal vez el que me va a escuchar la grabación va a decir, amén, gloria a Dios, pero no es lo mismo que si usted estuviera aquí. Porque, qué buena enseñanza, sí, y estabas cocinando, y se te quemó el arroz, qué sé yo, por estar medio distraído, medio acá y medio acá. Por eso, no dejar de congregarse como... Concluimos, pues, que es imprescindible la fe para la salvación, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Es imprescindible la fe. Y para la santificación por medio de su Espíritu Santo y creer y vivir. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, lo que no se ve. Entonces, estamos hablando de que por la fe viviremos, hermanos. Por eso dice, mas el justo. ¿Por qué? Porque ya ha sido justificado, no porque nacimos justos. Porque ya nos dice el versículo 18, dice que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y nos va a decir más adelante en el capítulo 3, donde no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Entonces nos está diciendo más el justo. ¿Por qué? Porque ya creyó en el poder de Dios a través del Evangelio, versículo 16. Y ahora sí el 17. Son grandes revelaciones, pastor. Después del 16 sigue el 17. Sí, léalo. Se va a dar cuenta de que por esto está el 16, que nos habla del poder de Dios a través del Evangelio. Y ahora nos habla de la justicia de Dios, que se necesita la fe, algo constante. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque mire, nosotros somos salvos, sí. ¿Pero ya está en el reino de Dios? No, todavía no. Somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. Por eso necesitamos de la salvación del Señor Jesucristo en su manifestación. Repito esto rápidamente. Somos salvos ¿por qué? Por fe. ¿Cierto? Sí. No porque usted nació, que su papá era el pastor, o que se... No. Usted es fe porque usted tiene una relación personal con Jesús. Por la fe usted es salvo, pero por la fe usted vivirá. Significa que tiene que mantener creyendo, y eso se va a ver evidenciado con las obras. Amén. Ok. Entonces, la persona que es salva simplemente retiene, guarda, obedece. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que guarde mis mandamientos, este será verdaderamente mi discípulo. Porque estudiantes hay muchos en las iglesias, discípulos. Pero no todos son nacidos de nuevo. Podrán estar en un instituto religioso, en un instituto de la universidad para estudiar teología, pero no todos son nacidos de nuevo. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la voluntad. Y se necesita fe que esté activa, no solamente ya creí y así inerte, no. La fe tiene que ser activa. Que la palabra de Dios esté viva y activa dentro de nosotros. Porque solamente lo que tiene vida produce vida. ¿Tiene sentido, hermanos? Termino. La fe se manifiesta desde el Antiguo Testamento con los héroes de la fe. Y ni siquiera entramos a Hebreos capítulo 11. Dice, pero en Juan capítulo 5, versículo 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree,
significa tener fe, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor. Con esto despedimos también a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.